Por medio de un mensaje de Twitter, el canciller José Valencia señaló: mala noticia para las noticias falsas. Facebook incluye al Ecuador en su programa de verificación de información en alianza con AFP. La entrevista de hoy. Efectivamente, la sala de prensa de Facebook informó ayer 5 de noviembre que incluyó en su programa de verificación independiente de datos a Ecuador. El objetivo es reducir la propagación de desinformación por esta plataforma y fortalecer la calidad del contenido que se consume en línea. La encargada de revisar y evaluar la información será la agencia France Press. Bajo la lupa de los periodistas de esta agencia se chequearán también fotos y videos, trabajo que ya lo vienen haciendo sobre contenidos generados en Argentina, en Brasil, en Colombia, en México y en Uruguay. El programa de chequeo de datos de Facebook comenzó en el 2016. Una vez que un contenido es marcado como falso, Facebook notificará a los usuarios si intentan compartir o si ya lo han hecho, facilitando a las personas decidir por sí mismas qué leer, en qué confiar y qué compartir. Para ampliar esta información nos acompaña nuestro colega Cristian Espinosa, uno de los pioneros del periodismo digital, director de cobertura digital, a quien le damos la más cordial bienvenida. Cristian, gracias por acompañarnos. Me preocupa, ¿por qué Facebook ha puesto los ojos en Ecuador? ¿Será que estamos difundiendo mucha información con contenido falso? Bienvenido. Gracias por la entrevista. Sí, yo creo que las 2 semanas que tuvimos la última crisis, en realidad en Ecuador nunca se había consumido tanta información falsa durante un lapso tan corto de tiempo, porque nunca antes hubo pues una figura además donde los móviles estaban tan masificados, y sobre todo a través de WhatsApp, ¿no? Que es por donde más circularon este tipo de cadenas, este tipo de cadenas, ¿no? Pensemos solamente que tenemos un grupo, más o menos un promedio de 5 a 10 grupos en WhatsApp, y pensemos que como mínimo. Y de esos, y en esos grupos circularon alrededor de unos 5 a 10 por grupo que tenemos, ¿no? Hablamos de que por lo menos estuvimos expuestos a más de 200 noticias falsas cada persona en esos días, y esto es grave, y yo creo que Facebook sí está tomando la pauta porque está viendo que en Latinoamérica estos procesos están empezando a producir efectos. Y que tienen graves consecuencias, sin duda. Ahora, Cristian, ¿cómo se hará esta verificación? ¿Cómo Facebook determinará si una información es falsa o no? Bueno, ahí ellos tienen, primero por un lado combinan la parte, digamos, humana con la parte algorítmica, ¿no? O con lo que es inteligencia artificial, ¿no? Entonces, a través de ciertos parámetros de palabras claves o de información que ya ha sido notificada como falsa, ellos podrán determinar por palabras claves, por ejemplo, qué información podrían darlo de baja en forma automática. Y por otro lado tienen un equipo de verificadores, ¿no? Un equipo que ellos tienen contratado que se encargan de comprobar qué información es falsa, y de esa manera, combinando, digamos, ambas fuerzas, ellos van a tratar de ir colocando ciertos llamados para que la gente identifique que esa información Eso falsa, es importante, ¿no? La alerta que tendrá el usuario para ver si está en su decisión compartir o no una información que ya Facebook está alertando que es falsa. Yo creo que es clave el papel de las plataformas, ¿no? Por ejemplo, en WhatsApp las noticias falsas empezaron a dividirse mucho cuando pusieron el botón de reenviado, ¿no es cierto? Fíjense que con un solo botón en WhatsApp tú ya sabes que te llega un contenido y que es reenviado, pues no es original. Correcto. Y esto ahora Facebook pues lo quiere trasladar a su plataforma, ¿no? Lo que se quiere entonces es reducir el contenido que genera desinformación. Sí, y yo creo que ahí un poco el tema es que no va a bastar con el trabajo que haga Facebook, porque aquí hay que atacar todos los frentes, ¿no? Por un lado está el tema de la plataforma, pero por otro lado también está el nivel de analfabetismo digital que esto está mostrando, ¿no? Es decir, yo siempre insisto que habrá noticias falsas mientras haya gente que la comparta, ¿no? Correcto. Y la única manera que ya está pasando en muchos países es empezar a atacar esto desde las escuelas, desde los colegios, ¿no? Y esa es una campaña que yo llevo a cabo que se llama Piensa antes de publicar, y que me parece que ya empezamos a requerir que esto sea estructural, ¿no? Es cuestión de educación y de responsabilidad para quienes manejamos nuestras redes sociales, ¿no? Absolutamente. Porque esta es una generación, yo diría, ni siquiera son los nativos digitales, sino que son los fake news nativos, ¿no? Son chicos que crecieron con un entorno de noticias falsas. Probablemente no vamos a tener nunca una generación que estuvo expuesta a tanta información falsa, pero que además creció con
con padres que tampoco aprendieron a hacer esa verificación. De hecho, nuestros hijos han aprendido primero que nosotros en esta era digital, ¿no? Sí, pues ellos han aprendido por sus propios medios y no porque los padres lo hayamos educado, y por eso es que nosotros necesitamos empezar a hacer este proceso para que a través de padres, colegios y Estado empecemos realmente a tomar medidas que sean estructurales para poder combatir las noticias falsas. Ahora, Cristian, ¿habrá algún tipo de sanción para quienes estén conscientes de que están difundiendo noticias falsas que pueden provocar, por ejemplo, un caos en una ciudad, en un país, hacer daño al resto de personas? Bueno, recordemos que en Ecuador ya pasó un caso en Pozorja, donde un rumor que luego pasó a redes sociales terminó asesinando a 2 personas y con gente transmitiendo en vivo. Es decir, un poco qué nos está pasando. Vamos perdiendo la sensibilidad como seres empatía, humanos. porque eso también ocurre en los colegios, ocurre con los grandes, ocurre con los chicos. La gente, en vez de ayudar, transmite en vivo. Así es. Y yo creo que por eso en vez de ocupar el tiempo en ayudar a la víctima, lo que hace es ocupar su tiempo en grabar y tener esa evidencia. En transmitir. Y ahí opera un tema que los algoritmos y las redes sociales operan con un tema que es dopamina, ¿no? Tú por likes estás dispuesto cada vez más a hacer lo que quiera, por ejemplo, hasta transmitir en vivo. Y esa es la conciencia lo que tenemos que empezar a generar nosotros primero como padres y luego también a nuestros hijos, de que las redes nos manipulan cada vez que nosotros queremos entrar por tener un tipo de aceptación social, ¿no? Por ejemplo, esto es lo primero que nosotros tenemos que enseñar en casa para que los chicos entiendan y tengan conciencia de lo que comparten la información. Ahora, Cristian, entonces, ¿cuáles serían esas recomendaciones para nuestros televidentes que nos están viendo en este momento para aprender a hacer un uso responsable de nuestras redes sociales? Gracias, porque hay algunos tips que pueden ayudarnos mucho, ¿no? Por ejemplo, uno clave primero que más circuló en estos días fueron de fecha, ¿no? La fecha, hubo muchas fotos y muchos videos que en realidad eran de fechas pasadas. Incluso que no eran en nuestro país. No, inclusive que no eran de nuestro país, ¿no? Se llama fuera de contexto, ¿no? Un contenido que es real, pero que está fuera de contexto, ¿ya? Y que eso se puede verificar, por ejemplo, yendo a Google y buscando esa foto a través de Google Imágenes y contrastar que esa foto, ese video no corresponde a la realidad actual. ¿Qué pasa con los audios, por ejemplo, que suelen ser compartidos en WhatsApp? Esos son audios, pero imagínate el nivel de analfabetismo digital que tenemos, que circula audio de cualquier persona que dice que esto está pasando y que la gente lo comparte. Ahí tenemos un tema de protagonismo, en cambio, ¿no? de querer protagonizar, de querer ser los primeros en los que estamos en esa información y compartimos por ignorancia o por protagonismo. O cuando se comparte contenido privado de otras personas, ¿no? También, ¿no es cierto? Y ahí tenemos en cambio un tema de responsabilidad, ¿no es cierto? Indicarles también a nuestros chicos que siempre hagan una doble verificación y que hoy no se queden con la primera versión con la que se encuentran. Porque las redes sociales buscan polarizarte y llevarte a un mundo de burbuja que solamente piensa igual que tú. Esa es la parte más difícil en el tema de las fake news, el sesgo informativo. Porque si tú ves algo que coteja con lo que tú piensas, ¿qué vas a hacer? Normalmente lo vas a compartir, no vas a ver si es que es cierto o no. Estás de acuerdo y lo compartes. Y nosotros necesitamos entonces fomentar una actitud crítica ante todos los chicos de lo que consumen. Crítica y responsable. Crítica, responsable y que se acostumbre, por ejemplo, a tener muchas fuentes, ¿no es cierto? Ahora hay muchas visiones del mundo. La realidad no solamente es la que nos dice una fuente u otra, como ahora los periodistas no somos los únicos obligados a hacer esta coteja, sino que también tenemos que empezar a enseñar a la gente que ahora también tiene un medio a que aprenda a ser responsable y a verificar información de varios frentes. Cristian, muchísimas gracias, muy valiosa esta información.